muy importante. Hoy vamos a conocer un poco más el punto. Lo primero que tenemos que saber es qué son los signos de puntuación. Pues es muy fácil. Los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que le den sentido al texto. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. La primera frase sin coma significa que nos vamos a comer unos cuantos niños. En cambio, la segunda frase, la que tiene coma, se utiliza para avisar a los niños de que ha llegado la hora de comer. ¿A que sí son importantes los signos de puntuación para dar un sentido u otro a la frase? Hay varios tipos de signos de puntuación, como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los de exclamación y algunos más. Pero hoy vamos a conocer el punto. El punto lo utilizamos para señalar el final de una frase que no sea interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, el niño hace surf. Como ya se ha acabado la frase, le ponemos al final un punto. Una cosa muy importante que tenemos que recordar es que la primera palabra después de un punto empieza siempre con mayúscula. El niño hace surf. Las olas son muy grandes. Como podéis ver, la primera palabra después del punto empieza con mayúscula. No lo olvidéis, ¿eh? Hay 3 clases de puntos. El punto y seguido separa 2 frases de un mismo párrafo. Como este. El punto y aparte marca el final de un párrafo. Aquí podéis ver un párrafo y su punto y aparte, porque empieza otro párrafo. Y el punto y final indica el final del texto. Y hablando de finales, hemos llegado al final. En próximos vídeos iremos conociendo el resto de los signos de puntuación. ¡Adiós, Happy amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, chicos. Entonces, Estamos viendo los puntos. listo. Vamos entonces a ver, exacto, signos de puntuación. Dentro de los signos de puntuación mencionaba varios de ellos, como los de exclamación, los de interrogación, la coma, hay comillas, hay punto seguido, punto aparte, ¿cierto? Pero todo esto hace parte también, todos los signos de puntuación hace parte también de un párrafo. ¿Por qué dejé estos dos temas junticos? Por eso mismo, porque nosotros vamos a trabajar y vamos a ver lo que dentro del párrafo, para armar un párrafo, es necesario tener signos de puntuación. Si no, imagínense todo lo que tendríamos que leer de corrido y en dónde respiramos, en dónde hacemos pausa, o cómo sabemos lo que el texto nos quiere decir. ¿Vieron el ejemplo allí con la coma? Vamos a comer niños y vamos a comer niños, ¿cierto? Hay una diferencia. Entonces, esa es la importancia de los signos de puntuación, de saber, de poder darnos a entender qué es lo que realmente queremos decir. Y en un párrafo esto es súper importante, porque imagínense, un párrafo tiene varias líneas. ¿Y cómo vamos a leer todo eso sin parar? ¿Somos capaces de leer todo sin parar? No, cierto, es demasiado. No, es imposible. Exacto, imposible. Imagínense tomar aire para tanto. Y la idea, pues, no se logra entender qué es lo que el texto o qué es lo que el párrafo nos quiere decir. Por eso es súper importante los signos de puntuación dentro de cualquier texto, cualquier párrafo. Les voy a compartir pantalla y vamos a mirar acá este documento, que es el que vamos a trabajar en nuestra... ¿Allí lo pueden ver bien? Sí, señora, profesora. Listo, entonces,
vamos a mirar primero qué es un párrafo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. A ver, ayúdame a leer qué es entonces el párrafo. ¿Puedo leer uno? Profe, y después yo puedo también leer del punto Ya ahorita, seguido. ya ahorita por turno les voy dando la palabra pues para que me ayuden a leer, ¿listo? Así se me hace. Valerie Benítez, ¿vas a preguntar algo? Ah, ¿quiere leer? Listo. Entonces, mis niños, inicia por favor, Michelle. Listo. Dice, el párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias. Estas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por un punto y seguidos. Muy bien. Entonces, ¿qué es un párrafo? Es un fragmento, es algo más corto de un texto, porque un texto puede tener muchos párrafos, puede tener 12, 20, hasta 30, 40, puede tener todo un libro, puede tener muchos párrafos, ¿cierto? Pero esos párrafos, ¿cuál es la idea? Que el párrafo tiene esa unión de oraciones, de frases. Ya nosotros vimos que es una oración, el periodo pasado trabajamos las oraciones, el sujeto, el complemento, el núcleo del sujeto, núcleo del complemento. ¿Sí recuerdan esa parte? Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, ya ahora vamos a ver que el párrafo es la unión de esas frases, que hay unas que son como más, que resaltan más y son frases o son las oraciones principales. Y hay otras secundarias que dan una idea, aportan una idea de lo que ya se dijo inicialmente o de la idea principal, que como que adornan ese párrafo, pero tienen que ver con la misma idea. Esas son las secundarias. Esas por eso son conocidas como subordinadas. ¿Por qué? Porque van en el siguiente orden. ¿Listo? Que van como después de las principales. ¿Y qué pasa? Todas estas se relacionan de manera lógica y coherente. Si yo empiezo hablando de un dinosaurio, yo puedo terminar, señora. Profe, párrafo lleva tilde. Párrafo no, mi amor. ¿Profe, me escucha? Señor, Sí, me escucha. sí, mi amor. Ah, bueno. ¿Listos? Entonces, mis niños, lo que les estaba diciendo. Michelle me preguntaba que si párrafo lleva tilde. Sí, mi amor, párrafo sí lleva tilde. Lo que pasa es que yo aquí no la marqué. Como tiene mayúscula, o sea, el autocorrector lo cambió. ¿Listo? Pero sí lleva tilde. Es una palabra esdrújula. Sí, señor. ¿Recuerdas que vimos las palabras esdrújulas? A ver si me lo... Bueno, mis niños, ya ahí me lo corrigió, vean. Entonces, ya como habíamos visto y como leímos en este caso, esas oraciones van como en una coherencia o en una lógica. Es decir, si yo inicio o si yo quiero armar un párrafo en el que voy a hablar de los dinosaurios, yo puedo terminar hablando de, no sé, de qué otra cosa. ¿De un qué, mi amor? De cómo murieron. ¿Del espacio? Del espacio, sí. Pues hay cosas que pueden ser coherentes, pero yo puedo, imagínense, iniciar hablando del colegio y terminar hablando, no sé, de la gobernación. Hay momentos en los que sí se pueden unir esas ideas, pero hay momentos en donde decimos como que, uy, ¿qué pasó ahí? Se perdió, o como que se distrajo, o qué pasó con ese texto, que no tiene como coherencia, no es como lógico lo que está diciendo, que se inicia hablando de algo y se termina en otro punto, o no tiene nada que ver el tema.
Hay temas en donde sí tiene que ver, el dinosaurio con los espacios, con el espacio se puede unir. Si no, pues sería muy raro decir o mencionar el espacio si no tiene nada que ver o si no hay una idea que los relacione. Entonces, en un párrafo sí es súper importante que haya como esa lógica, ese orden, esa coherencia en lo que queremos decir o escribir. Y lo que les decía, entonces un párrafo, allí es súper importante las oraciones, ¿por qué se distinguen? Están separadas por puntos. Esos puntos tienen una razón de ser, dan un espacio, dan una pausa, así como lo veíamos en el video, en donde nos permite interpretar correctamente, entender qué es lo que nos quiere decir ese párrafo. Porque si no, leer todo de corrido, no entenderíamos, le cambia el sentido a lo que está escrito. ¿Listos? Entonces, dentro de esos signos de puntuación, vamos a ver el punto. Valerie había levantado la manita. Va a leer Valerie Sofía y después Valerie Benítez. ¿Listo? Valerie nos va a leer el punto, todo esto hasta aquí, hasta mayúscula. ¿Hasta texto? Hasta aquí, hasta mayúscula. Ahí hacemos pausa para explicación, ¿listo? O sea, esos 3 puntos. Eso, esas 3 normas, son unas normitas. Vale. Se escribe pegado a la palabra que lo precede. La palabra siguiente se escribe dejando un espacio libre. La palabra siguiente se escribe siempre con mayúscula. Ok, bueno. La parte de arriba dice entonces, gracias Valerie, que el punto se utiliza para ¿qué? Para marcar gráficamente, o sea, algo que es visible, algo que nosotros vemos de manera exacta, así como la tilde. Es algo gráfico en el que una oración, gráficamente, bueno, el final de una oración puede ser afirmativa o negativa. ¿El punto para qué se utiliza? Para dar final, normalmente, ¿sí? O para mostrar que algo ha terminado, sea una oración, sea un párrafo, sea un texto, marca que ha terminado. Pero ¿qué pasa? Esas solo son en oraciones enunciativas, ¿sí? O sea, solo las afirmativas o solo las negativas. ¿Por qué? ¿Por qué no en oraciones interrogativas? Ni en oraciones exclamativas. Porque esas tienen otro tipo de signo, ¿cierto? O el de interrogación, que es el de pregunta, o el de admiración o exclamación, que es el mismo. Entonces, el punto solo se utiliza en esas enunciativas. Ahora, vamos a ver las normas que nos ayuda a leer Valerie. El punto sigue las normas de escritura. Primera norma, que se escribe pegado a la palabra que lo precede. Y aquí que se me fue esta. Entonces, se escribe pegadito. Es decir, voy a hacer el ejemplo con esta. ¿Sí ven que la palabra está pegadito al punto? Yo no puedo escribir la palabra y el punto por allá bien corrido, bien como perdidito. Esa es la primera norma, que yo terminé la oración y ahí, pegadito a la última palabra, va el punto. La segunda norma súper importante, que la siguiente palabra, ese también lo vimos en el video, la siguiente palabra se escribe dejando un espacio librecito. No vamos a escribir ahí pegadito, sino que va como con un espaciecito para que se vea la diferencia y como las dos oraciones, por así decirlo. Una pregunta. Señora. Usted dijo el viernes pasado que tuvimos inglés, que mañana íbamos a leer lo que escribimos. Sí, mi amor, pero en la clase de inglés. Y estamos en la clase de español. ¿Listos? Entonces, se escribe con un pequeño espacio. Y la última regla que también la vimos en el video. Siempre después de un punto va. Una palabra Mayúscula, profe. Muy bien, una palabra que inicia con mayúscula. Yo sé que esa nos lo han repetido siempre los papitos, los profes. Siempre después de puntos se escribe con mayúscula.
La primera letra de la siguiente palabra va en mayúscula. Y pues también al iniciar un texto va mayúscula. Pero aquí cuando vemos el punto después de punto, dejamos un pequeño espacio para marcar la diferencia de las oraciones. Y de una vez sabemos que iniciamos con mayúscula. ¿Hasta allí hay alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud? No, señora. ¿Algún aporte sobre el No, tema? señora. No, señora, profe. Bueno, No, señora. vamos entonces. Muy bien. ¿Me va a ayudar, por favor, entonces Valerie Benítez, que había levantado la manita aquí en Zoom? A ayudarme a leer de aquí, pues, para abajo, lo que falta. Creo que a Valerie se le cayó como el internet porque la estoy buscando y no la veo. Profesora, yo tenía ahorita la mano alta y se me dijo clarita y pasó fue a otra persona. Sí, mi amor, es que Vale me la había levantado primero, pero sí, ya aquí veo también tu manita levantada. Entonces, ayúdame, porfa, Tomás, a leer esa parte. Se escribe pegado a la palabra que lo precede. La palabra Mi amor, siguiente desde aquí, mira, el punto, esa parte ya la explicamos, esta parte del punto recibe distintos. Profe, se escucha muy trabado. nombre según señale el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. Muy bien, entonces se escriben distintos puntos, tienen distintos, sí, son como distintas clases de puntos. Y pues se utilizan en un párrafo o un texto, lo que les decía, ¿para qué se utiliza en el párrafo? Para saber cuáles son las ideas, qué es lo que realmente se quiere decir. Muchas gracias, Tomás. Aquí también Naomi tiene la manita arriba. ¿Me ayudas a leer lo que sigue, por favor? Señora, Naomi, que me había levantado aquí la manita en Zoom para leer. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? punto aparte. Sí, con punto y seguido. Si a continuación, en el mismo párrafo comienza otra oración, punto aparte. Si la oración a la que pone fin es la última del párrafo y en el renglón nuevo se inicia otro. Muy bien. Punto final. Si la oración a la que pone fin es la última del texto. Muy bien. Entonces, si tenemos un párrafo y queremos, no hemos terminado el párrafo, porque el párrafo va entre 5 o 7 renglones. Hay otros, pues depende como el tamaño de la hoja o el espacio en donde estemos escribiendo, pueden ser más o pueden ser menos. Sí, es algo que varía. Pero, ¿qué pasa? Si no hemos terminado nuestro párrafo y queremos seguir escribiendo o nos falta terminar de dar una idea o una explicación, utilizamos punto y seguido. ¿Sí? Si a continuación, o sea, si dentro del mismo párrafo inicia otra oración. Vamos a verlo acá con este ejemplo, mira. Aquí en la definición del párrafo, ¿sí ven que nosotros utilizamos aquí un punto y seguido? Y ahí mismo continuamos otra oración. Para eso se utiliza el punto y seguido, cuando dentro de ese mismo párrafo o dentro de ese mismo texto nos falta terminar de dar una idea. Ahora viene punto y aparte. Punto y aparte es si en esa oración ponemos como un fin a ese párrafo y queremos iniciar otro nuevo. Cuando queremos iniciar otro nuevo, Como para separar. Exacto, separamos párrafos o ideas, pero se separan ya párrafos como tal. No se deja en el mismo párrafo, sino se deja un espacio como un renglón y se inicia en el siguiente. ¿Cierto? Hay como ese espaciado. Miren, y en el renglón nuevo se inicia otro. Y el punto final, ¿para qué es el punto final? Si la oración o el texto
ya lo hemos finalizado. Como aquí, entonces aquí ya lo finalizamos, es punto final. Ya ahí terminé. No voy a escribir más sobre el párrafo. Allí lo dejé, ese es punto final. Ahora, ¿quién me recuerda cuáles son los colores del semáforo? Verde, amarillo amarillo y y rojo. rojo. Verde, amarillo y rojo. Muy bien. Aquí también están en verde, amarillo y rojo. Punto y seguido, ¿qué es? Verde. Punto y Muy seguido bien. es Punto verde. seguido, ¿por qué lo dejamos así? Punto seguido lo dejamos en verde. Porque yo puedo seguir escribiendo, es como el carrito de la escritura puede seguir andando en el mismo párrafo. Porque aquí yo lo dejé, se ve como naranjita. ¿Por qué? Porque si lo dejo en amarillo, pues no se va a ver bien la letra. ¿Listo? Pero ese asumamos que es un amarillo. ¿Por qué en amarillo? Significa que hago una pausa, ¿cierto? Si yo voy andando en el Para carro, después seguir avanzando. para después seguir avanzando, muy bien. Entonces me avisa como que, hey, es una alerta, vamos a hacer una pequeña pausa. Se hace una pequeña pausa, o sea, se Sí. finaliza ya un párrafo, pero podemos continuar en el otro párrafo, ¿cierto? Entonces ese es un punto y aparte. Significa que cuando yo pare en el semáforo, después que pase el punto, puedo continuar, puedo seguir escribiendo. Y el punto final es cuando está en Porque rojo. ya no Cuando puede avanzar definitivamente, más. exacto. Y ya Yo vi el semáforo en rojo, tocó parar de una, ahí finalizó. Ahí tuve que parar el carro y no le puedo dar más al acelerador, sino que ahí quedó. Y tiene que parar durante... Tiene que esperar, exacto. Si ya tú inicias otro texto, pues ya es diferente. Pero sería después, o sea, algo aparte, algo totalmente diferente. El punto final es para decir, ya terminé ese párrafo, ya terminé ese texto, ya terminé esa historia. ¿Listos? Entonces, para que lo recordemos, allí está el semáforo. ¿Listos? Mis niños, ¿alguna pregunta, comentario, duda, inquietud sobre el tema? Pregunta. No, señora, profe. Valerie tiene una Señora. pregunta. Profe, yo también. Listo, va a preguntar Valerie y después pregunta Gabriel. ¿Qué pregunta tienes, Valerie? Profesora, de qué significa que lo que hizo usted con el de donde dice punto y seguido, de los colores punto y seguido, punto y aparte y punto final, sí, es como el semáforo mandando a los carros y las motos. Sí, señorita, nosotros vamos en ese carro, nosotros somos como ese carrito y o esa moto, ese vehículo. Que si yo estoy Profe, escribiendo una historia, según el punto, puedo parar o puedo seguir. profe, y punto aparte, ¿qué significa? Significa que ya se estaba preparando para seguir andando. Punto aparte significa que hago una pequeña pausa. O sea que termino un párrafo y puedo iniciar otro párrafo en otro renglón. Así como en el semáforo, que tuve que hacer una pausa, pero después puedo continuar. Si tú ves cuando tú estás en el semáforo y el semáforo se pone amarillo para después pasar a verde. En amarillo tú sabes que haces una pausa y apenas se pone en verde tú sabes que puedes seguir andando, ¿cierto? ¿Sí pasa así en los carros? Estamos andando, entonces estamos en el semáforo, o sea, hicimos una pausa, hicimos el stop en el semáforo y se puso amarillo. Tú sabes que allí haces la pausa, esperas un momentico y apenas se pone verde, tú sabes que puedes seguir andando, o sea, tú puedes seguir escribiendo. Entonces, es esa pausa que tú haces allí en el texto, que terminas un párrafo, dejas un momentico, o sea, dejas como un rengloncito y puedes seguir escribiendo otro párrafo. Puedes continuar tu camino. ¿Listo? Para que no se nos olvide. Punto seguido, punto aparte y punto final. Punto final cuando ya llegaste, viste el semáforo en rojo y no, ahí paro. No puedes pasar porque hasta ahí va. Está en rojo, ya haces pausa. Entonces ese es el punto final. Cuando ya terminas un escrito, una historia, un texto. ¿Listos? ¿Quedó clara esa parte, Valerio? ¿Tienes todavía preguntas sobre eso? No, profe, nosotros no tenemos ninguna pregunta, profe. ¿No?
Bueno, Gabriela allí me iba a preguntar algo. Profe, ¿no tenemos acumulativo de español? Lo tenemos el día El viernes. viernes. ¿El viernes, profe? Ok. Ah, bueno. ¿Listo? Señora. Bueno, mis niños, si no hay Profe, mi preguntas, micrófono. ¿cómo, mi amor? Mi micrófono. Tu micrófono. Ah, súper bien, se te escucha súper bien. Pero tú tenías otro, ¿no? Estamos estrenando. No, este es de mis nonos que estoy en la casa de ellos. Ah, bueno, pero se te escucha muy bien. Bueno, mis amores, si no hay más preguntas, más dudas, vamos entonces a realizar la consignación en nuestro cuadernito. Today is Monday. Yo ya copié. Profe, Muy yo bien. también. Yo también, profe. Entonces, quienes no vamos a tener el espacio allí. Yo también, Catalina. Mis amores, quienes ya me pueden ir mostrando en la cámara y yo voy mirando uno por uno. ¿Listos? Allí con el micrófono silenciado, no hay problema. Profe, yo voy en